Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas una vez más a Papá Lector, a este espacio de difusión de lectura. Regresamos hoy con una entrevista que va a ser bastante peculiar porque vamos a platicar con Laia Jufresa sobre su libro Umami, editado por Penguin Random House bajo su sello Literatura Random House. Laia, bienvenida, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto como mamá lectora estar aquí. Perfecto, entonces platicará papá lector con mamá lectora sobre tu libro, sobre Umami. Un libro muy particular, un libro del que yo resalto algunas situaciones muy específicas de las que quiero platicar contigo, pero, digo, para el fin de cuentas, para quien esté viendo este video, quería pedirte de favor que nos ayudaras a introducir tu libro, a introducir Umami. ¿Qué lee la persona, el lector, la lectora, cuando abre las páginas de Umami? Una sinopsis breve y a partir de ahí arrancamos. Umami es una novela coral, es decir, que está a 5 voces y sucede en una privada en la Ciudad de México y sigue las distintas historias de la gente que vive en 5 casas distintas y que simplemente por ser vecinos comparten el crecimiento, el cambio y las cosas que van pasando, incluidas 2 muertes que cambian mucho la dinámica dentro de esas casas y dentro de la comunidad. Entonces es una historia de duelo, pero es al mismo tiempo un libro muy divertido y más bien luminoso. Es como una mirada esperanzadora, creo, sobre el duelo. Sí, de hecho la etiqueté tal cual yo también. Es una novela sobre la pérdida, en específico sobre la muerte y sobre el duelo, pero también sobre la vida después de la muerte, ¿no? O sea, la vida de las personas que quedan aquí, después de una pérdida, ¿no? Después de que un ser amado se va. Mencionas ahorita que es una novela coral narrada a 5 voces. Tenemos muchos personajes. De Mm. entrada tenemos a dos principales, que bueno, dentro de la novela coral en teoría no hay un personaje principal, ¿no? Sino que todos tienen el mismo protagonismo, pero yo podría resaltar a dos personajes que me parece que son los que más protagonismo tienen en tu novela, que es Ana y Alfonso, ¿no? Porque Mm. son como el punto de partida, ¿no? A lo mejor no que tengan más peso, pero sí son como que el punto de partida para después introducirnos en esta dinámica entre vecinos y presentarnos ellos dos a dos personajes también muy relevantes, que son Luz, la hermana de Ana, que es precisamente la niña que muere, y Noelia Vargas, que es la esposa de Alfonso y es por eso que es viudo. Personajes muy ricos, personajes muy reales, personajes muy humanos, complejos como cualquier persona real, ¿no? O sea, a final de cuentas todos somos muy complejos, no somos simples, no somos planos, y bueno, a final de cuentas eso lo trasladas a tus personajes, nos regalas esa riqueza, esa complejidad dentro de tus personajes. Y ahí es donde Mm. dices, caray, estos hasta parecen personas reales, o sea, parece que nos estás narrando una biografía. Pues ese es el mejor cumplido que le puedes dar a un escritor de ficción, creo. Para mí, construir personajes redondos eh, y a través de sus voces a veces, porque 3 de las 5 voces están en primera persona, es el trabajo diario, es como lo que más quiere uno, ¿no? Que se sientan de carne y hueso, gente que pues, en realidad no existe. Exacto, pero se sienten reales, o sea, parece de verdad, te lo juro, y precisamente esta narración a primera persona yo creo que abona a esta Mm. situación, ¿no? Porque pareciera que te estás sentando con Ana, ¿no? Y te está platicando esta parte, parece que te sientas con Alfonso y te está platicando. Ahora, un reto más allá, o sea, tú llevas tu novela un poquito más allá, porque aparte de que a ellos, yo como lector, los sentí muy reales, las personas a las que te presentan, que en este caso Ana te presenta a Luz, ¿no? A través del recuerdo, de la memoria, y Alfonso reconstruye a Noelia, porque en su caso no nada más es una remembranza, sino que es como una reconstrucción de esta otra persona, incluso a través de su voz puedes conocer también a Luz y a Noelia, ¿no? Dentro de a lo mejor la inocencia de la niña, pero también la complejidad de Noelia, porque vaya qué personaje también tan complejo, tan dual, ¿no? Tan dual en su caso. Y aquí surge la primera pregunta, Laia. ¿Cuál de los personajes te resultó más complejo de escribir, de entender, a lo mejor de llevar paso a paso? Mm, Fíjate que el más complejo de escribir fue Marina.
Creo que porque era fácil que fuera un personaje que se volviera plano, porque es una adolescente, bueno, ya es como adulto joven, Adulto digamos, joven, sí. y, y tiene problemas de alimentación y es una pintora que no pinta, o sea, como que tenía varias cosas que hubiera sido fácil caer en el etiquetado que genera la mala literatura, ¿no? Como de, este personaje es eso y ya, que justo no crearía esa tercera dimensión de la que tú estás hablando. Entonces creo que por eso fue la voz más difícil de escribir. La voz de Alfonso, curiosamente, que fue la última que escribí, eh, fue como uno de esos pequeños milagros que solo pasan cuando llevas 20 años escribiendo y picando piedra. Pero es una voz que es la única voz masculina, es el personaje más grande, o sea, los personajes en Umami van de 5 años creo que 70 tiene Alfonso, no me acuerdo. También la escribí hace 10 años. Y fue una voz que vino como a amarrar toda la novela y fue como yo lo sentí muy orgánico, fue un proceso muy orgánico, como él, quizás porque es el único personaje que está escribiendo. Los demás tiene que ser un tono más oral, que a veces es más Sí. difícil de construir rítmicamente, pero él está verdaderamente escribiendo. Entonces no sé bien por qué, o porque ya lleva años escribiendo la novela, pero fue una voz como que me sentí un canal y la pude escribir con mucha sencillez. Las demás fueron más complicadas. Luz por una búsqueda rítmica y porque sonara realmente a una niña de 5 años, pero que fuera creíble. Y Ana y Pina, porque bueno, tener personajes adolescentes que sean que suenen muy adolescentes, pero que no sean insoportables, no siempre es fácil, ¿no? Entonces todos tuvieron su complejidad, ¿no? Sí. Ahora, bueno, ahorita nos hiciste como una breve descripción de cada uno de ellos y de que Alfonso es la única voz masculina en este caso, de hecho la de más edad, y la que escribe, porque aquí hay un hecho sorprendente. Umami es un libro dentro del libro titulado Umami. O Ujú. sea, esto me gustó porque el título no es al azar. Al final de cuentas, toda la novela es Umami. Platícanos un poquito de Umami porque Umami es toda la novela. Es, me parece, incluso hasta Sí, cómo está construida la privada, donde viven todos estos personajes. sí, o sea, no fue para nada lo primero, ¿no? O sea, fue algo que primero yo estuve buscando las voces, las historias de cada uno. Primero, para empezar, pensaba que estaba escribiendo un libro de cuentos, pero luego todos se conocían y luego ya acepté, bueno, estoy escribiendo una novela. Creo que fue una muy buena idea eso, porque como que entré por la puerta trasera de la novela, entonces no tuve como ese momento de pánico de, oh, voy a escribir una novela, sino que de pronto ya se conocían todos. Ya yo tenía una beca del Fonca en cuento y mis compañeros decían, ¿qué cuento? Esto no es cuento. Em, Perdón, se me olvidó la pregunta. No, sobre Umami, que nos Ah, platicaras un poquito sobre Umami porque termina muy relevante. umami, para tus seguidores que no sepan, es un sabor, es el quinto sabor. Nosotros conocemos los otros cuatro muy bien, ácido, salado, amargo y dulce, pero en ciertas culturas se conoce el umami y se reconoce tan fácil como nosotros reconocemos los otros cuatro. Entonces, descubrir eso para mí fue muy interesante porque creo que daba sentado que el sabor era algo físico y en realidad es algo también cultural, ¿no? Entonces, cuando intenté aprender a reconocer el umami, que es difícil aprenderlo como adulto, eh, aprendí que es un sabor que fácilmente, depende a qué le pongas glutamato, etcétera, se te confunde con el dulce, se te confunde con el salado. Y eso para mí englobaba la atmósfera emocional, era como una metáfora de la atmósfera emocional que yo quería construir. Uno de mis grandes retos era un libro en el que el lector pudiera llorar en una página y reír en otra, para decirlo fácilmente, ¿no? Entonces, ese umami se volvió como una metáfora de todo eso. Y luego se fue metiendo como temáticamente, porque Alfonso se vuelve experto en umami, a Ana le interesa, etcétera. Se empieza a meter por todos lados. Y cuando finalmente lo terminé y lo di a leer, porque mientras yo trabajo no doy a leer nada, pero cuando ya está y lo das a leer a compañeros, eh, todo el mundo me dijo, libro bien, pero el título pésimo, no le pongas umami, ni de chiste, nadie te conoce, nadie conoce la palabra, no lo hagas. Y entonces sí intenté durante un tiempo buscarle otro título, pero nunca pude, o sea, como que para mí se llamaba así. Y ahora estoy muy contenta de haberlo hecho porque, para empezar, porque la gente aprende lo que es el umami
Y para seguir, porque algo que yo nunca hubiera imaginado es que acabó siendo un libro que se tradujo a muchos idiomas. Entonces, existen muchas ediciones, tendría que haber sacado unas, luego te mando una foto si quieres. Muy bien. Pero en todos los idiomas, o sea, incluido en chino, que está toda la portada en chino, pero la palabra umami está en los caracteres. Prevalece. Y entonces, como que fue una bonita cosa que el título, que tanto me dijeron no lo hagas, acabó estando en todas las versiones, ¿no? Entonces, bueno, eso. Pero es que tu novela es umami, al final de cuentas. O sea, yo también creo que fue un acierto, porque aparte es el sello de la novela. En estas relaciones humanas que se dan entre vecinos y entre la misma familia y demás, pues hay umami, al final de cuentas, una vez que entiendes como el concepto, ¿no? Y luego lo llevas a tu vida personal y dices, yo creo que cuando comí tal cosa que yo dije que tenía que no sabía qué era, pero que tenía algo, pues eso al final de cuentas era umami. Por lo menos así lo entiendo yo, ¿no? Ahora, en tu novela, Laia, es importantísimo el lenguaje, pero importantísimo, porque de hecho la escribes con un lenguaje sin tapujos y sin filtros. De hecho, es un lenguaje al natural y muy natural. Otra vez, por eso se antoja incluso hasta como una biografía. Y de hecho, nos regalas algunos pasajes. Por ejemplo, hay una parte donde dos de las niñas, cuando todavía son niñas, exploran parte de esta curiosidad anatómica, no quisiera llamarla sexual porque no va como con esa connotación, sino que es como una exploración anatómica en realidad, ¿no? Entender qué tengo, por qué lo tengo y para qué lo tengo. Pero luego hay otras partes donde también se vuelve muy rico el uso del lenguaje, que es precisamente en la parte en donde Alfonso está reconstruyendo a través de las memorias a su esposa, ¿no? Mm. Incluso yo creo que son las partes donde más humor le imprimes a la novela, en estas remembranzas, porque sin lugar a dudas, Noelia tenía muchísimo de esta dualidad entre lo serio y lo divertido, ¿no? Entonces, otra vez, es un lenguaje muy natural y muy al natural dentro de tu novela, importantísimo, me imagino lo cuidaste mucho esa parte. Sí, por supuesto. Me da mucho gusto que uses la palabra natural, em, porque es un poco lo que pasa, por ejemplo, con los cuadros hiperrealistas, ¿no? Que parecen muy naturales, pero lo que hay atrás es muchos trucos, ¿no? Sí, Mucha construcción, claro, mucho arte. Y Umami en realidad es un libro, para empezar lo escribí en inglés primero. Todos excepto la voz de Alfonso. Entonces era un trabajo de traducción. Para seguir, impresionante. lo escribí viviendo en Madrid. Entonces era un trabajo como de reconstruir el español de México y no confundirme con el español que estaba yendo en las calles. Entonces realmente había como una plasticidad del lenguaje para llegar a eso que suena muy natural. Es una construcción de cómo habla cada uno de estos personajes y cómo hablan los narradores en tercera persona, que hay dos. Y sí, alcanzar esa naturalidad, pues es como el arte de la escritura, El ¿no? escritor. Y luego además muchos de los personajes, por ejemplo, Marina inventa colores, Noelia, como mencionas, tiene sus expresiones, Luz pues es una niña de 5 años, entonces además es bilingüe porque su madre es americana, entonces mezcla los idiomas. Entonces, por supuesto que el lenguaje es muy importante. Una de las primeras lectoras del libro fue Carmen Cáceres, que es una amiga mía argentina, escritora, y lo primero que me dijo fue, este libro es muy mexicano. Y yo pensé que había miles de cosas muy mexicanas. Pensé que iba a decir la comida, no sé qué. Y me dijo, todos están obsesionados con el inglés. Y me dio mucha risa, le tuve que quitar un poco porque efectivamente es algo muy mexicano, ¿no? O sea, en Sí lo México es. gente habla inglés. Entonces, el lenguaje, pues sí, el lenguaje es tu materia, finalmente son tus materiales cuando estás escribiendo y para mí gran parte del placer de escribir es jugar con eso como pintando juego con los colores y los pigmentos, es como el material de base, ¿no? Sí, y es que tu novela es muy rica en ese sentido y yo a partir de que la leí entendí mucho esta frase que está en la contraportada que dice una pequeña obra maestra única. Pues yo diría que ni tan pequeña, porque realmente tu novela es muy rica en muchos aspectos, ya lo hablábamos, en la construcción de los personajes, en el uso del lenguaje. Sí logras que cada personaje tenga su voz a través de su personalidad
sus frases, como dices, su particularidad en el caso de Marina, que crea colores, las frases de Noelia, esta inocencia, imaginación, juego entre Ana y Pina, ¿no? Entonces, yo creo que en esos dos aspectos tu novela es muy, muy rica. Otra de las cosas que yo aplaudo mucho es que no abusas luego de las descripciones, nos das el espacio a imaginar, en este caso, por ejemplo, la privada, ¿no? O incluso algunos de los sentimientos o emociones de los personajes y nos permites hacerlos nuestros, porque evidentemente, aparte del humor, pues sí hay mucha como nostalgia, ¿no? O sea, sí hay de repente situaciones de sentimiento y más, y como que nos das ese espacio, yo creo que ese es otro logro de la novela. Mm, sí, eso es de las cosas más importantes para mí, el respeto al lector, ¿no? O sea, como siempre asumir que el lector es más inteligente que uno y es sensible y va a hacer sus propias interpretaciones, lo cual además va a pasar. O sea, Claro. querer controlar al lector no tiene ningún sentido. Entonces yo creo que darle ese espacio al lector es muy importante. En Umami es un poco extremo con el final de la novela, que no vamos a contar, pero que para mí era importante que los lectores decidan, ¿no? Que juzgan, que no, o sea, y eso no es muy tradicional, o sea, hubo No lo reseñas que es. dijeron, ¿dónde está el final? ¿No? Pero para mí era como el riesgo máximo de esa confianza y ese respeto al lector. Ahora, ahorita que estás hablando del final, evidentemente no lo vamos a mencionar. De hecho, no voy a decir absolutamente nada, porque de verdad que la experiencia de leer Umami es distinta y es única, porque aparte nos regalas un orden cronológico, que también es una de las principales características en tu novela, y que también me gustaría que nos platicaras un poquito de cómo llegaste a la idea o al gusto o las ganas de construirlo de esta manera, porque la historia se desarrolla entre el 2000 y el 2004, pero al final de cuentas nos llevas de adelante hacia atrás, ¿no? En los hechos. Y mucho vaya, de la cadencia de la historia, pues es precisamente dada por esta narrativa cronológica hecha de esa manera. Sí, totalmente. Y sí se las puedo explicar, pero también les quiero decir que suena más complicado, o sea, a veces cuando lo explico suena como, ay, qué complicado ese libro, pero en realidad si lo estás leyendo ya no está el andamio. De hecho, hubo algunas versiones, creo que era la francesa, la edición francesa, querían que yo quitara los años. Me decían, no es necesario porque se entiende perfecto quién es quién, las voces se identifican y nadie lee los años de todos modos. Pero yo me negué porque para mí todavía eso era como el andamio. Pero la verdad es que el libro se entiende si uno no está analizando la estructura. Pero la estructura es básicamente vamos al pasado, pero no solo. Ahora la novela que llevo 6 años escribiendo va solo al pasado y es mucho más complicado. Pero Umami parece que va al pasado, pero en realidad cada una de las historias va avanzando porque le tocan 4 ciclos. Y cuando digo ciclos, la estructura tiene que ver con olas, porque es una historia de duelo y el duelo viene en olas, entonces eso tiene que su origen ahí. Pero sobre todo, yo sí escribí la novela, o sea, yendo hacia el pasado, pero todo un personaje, luego otro personaje, el otro personaje, y se volvía mucho menos juguetona porque no le puedes pedir al personaje perdón, al lector que se acuerde de detalles que pasaron hace 200 páginas, ¿no? Pero entonces es un día me puse a cortar todo y a jugar Tetris y opté por esta estructura que sí le puedes pedir al lector que se acuerde de un detalle que pasó hace 5 años, siempre y cuando esté 2 páginas antes. Entonces, Atrás. una estructura que me permitía jugar mucho más con los puentes entre las historias y con esta especie de caleidoscopio de ver cómo unos personajes miran a otros y cómo una misma persona es muy distinta a los ojos, frente a los ojos de su hija que frente a los ojos de su vecina, por ejemplo, ¿no? Entonces la estructura temporal me permitía todo eso. Y por último, también importante, me permitía que Luz, que muere, esto no es un spoiler porque está en como en la página 2 o 3, tuviera voz. Y entonces yo no quería escribir un libro donde los muertos hablaran, en parte porque ya lo hizo Rulfo muy bien. Eh, pero entonces esta estructura de ir al pasado me permitía volver a un momento donde Luz estaba viva y podía tener ella su Su propia propia voz. voz. Sí, y está muy padre, la verdad es que esa parte está genial. Este, ahora, hay otra situación dentro de tu libro, y es que tú lo mencionaste ahorita, en realidad no es nada complejo de leer. O sea, en realidad no es un libro
presuntuosos, tentosos. En realidad es un libro muy fácil de leer y ojo, que espero que todo lo que hemos hablado haga entender que no es un libro simple, o sea, no es un libro simplón, pero en realidad es muy rico de leer, o sea, es muy ameno de leer. Eh, Mm. eh, Te lo prometo que incluso, y se los prometo a quien lo esté viendo para que se les termine de antojar, de verdad que te saca carcajadas, o sea, o por lo menos te dibuja la sonrisa cuando de repente lo estás leyendo y demás, pero y en otras partes sí, sí, de repente sí sientes como que cierta incomodidad en el pecho y demás, entonces, pero también es dado también por esta sencillez en su lectura, ¿no? Y a lo mejor más allá de que sencillez, este goce al Mm. estarlo leyendo a pesar de todo lo rico que ya hemos estado platicando que está dentro de la novela. Laia, pues evidentemente suscribo lo que dice la contraportada de tu libro, una pequeña obra maestra única. Esta es la segunda edición, de hecho, de abril 2023, de parte de Penguin Random House, de Laia Jufresa Umami. La portada tiene mucho que ver con la historia. Para aquellos que se lo pregunten, sí tiene que ver mucho con la historia. Entonces, no es tampoco azar el que la portada sea esa. Laia, yo te agradezco bastante este tiempo, este ratito. Espero que te la hayas pasado bien. Y además de agradecerte a ti, agradecer a Penguin Random House por esta oportunidad. Muchísimas gracias, Luis, y gracias a todos a los que se les haya antojado. Efectivamente, es una novela que se deja leer. Yo odio los libros Se que te deja. hacen, odio los libros que te hacen sentir como que necesitas saber algo más antes de leerlo, o que no, o sea, para mí un libro es como que te tiene que jalar y meter y absorber. Entonces, me alegra mucho que digas que es sencillo de leer. Y bueno, Laia tiene algo que comentarnos porque si disfrutamos de Umami, quien ya lo haya leído o quien lo vaya a leer, bueno, viene también una sorpresa después. Sí, hacia finales de año, en noviembre, también con Penguin Random House, va a salir mi libro 2021, que es mi primer libro de no ficción. Entonces, es un poco lenguaje, niños, todo lo que hemos hablado, pero ahora desde el lente de hablar realmente de mí, que era algo que me daba mucho prejuicio antes, pero en la pandemia empecé un texto y acabo haciendo este libro que también espero lean algún día. La pandemia fue un parteaguas bárbaro para mucho de este tipo de trabajo y bueno, pues qué bueno, lo vamos a estar esperando con ansias, entonces también con Penguin Random House 2021 de Laia Jufresa hacia final de año. Bueno, pues ahí estaremos al tanto y atentos y ojalá se pueda dar la oportunidad de que podamos volver a platicar ahora sobre ese nuevo libro. Muchísimas gracias, Laia. Y también, si tienes seguidores que escriben, los invito a que escuchen mi podcast que se llama Escribir es un lugar, donde doy muchos consejos para escritores. ¿Y dónde lo encontramos ese? En Spotify, en los podcasts, en todos los apps de podcast. Es- Perfecto, pues para buscarlo. y ojalá que todos sus seguidores se animen a leerlo. Y gracias por invitarme. Ojalá y que quien lo lea luego nos comparta en redes sociales qué les parece. Por ahí la IA está disponible, les voy a dejar por ahí sus redes sociales. O evidentemente a mí me encanta que me platiquen cuando leen un libro y que coincidan o que difieran. A final de cuentas de eso se trata, ¿no? Cada lector tiene su propia opinión. Bueno, agradecerte una vez más, Laia, enviarte un abrazo a la distancia. Una vez más, gracias a Penguin Random House y nosotros nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.